En esta noche estamos todos bienvenidos a darle gracias, honor y reconocimiento a nuestro Señor. Esta es nuestra oportunidad para engrandecer su santo nombre y desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma regocijarnos en nuestro Señor, que es nuestro Hacedor. Él es nuestro Salvador. Él es quien merece ser reconocido en cada momento. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta sesión de discipulado, que gracias a la voluntad de nuestro Señor la mantenemos aún disponible desde la mitad del mundo para las naciones. Es tiempo de regocijarnos en la presencia de nuestro Señor y la oportunidad también de presentarnos delante de Él en oración. Amado Padre y Señor eterno, una vez más queremos darte gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo predicada y es el alimento que nuestras almas necesitan. Es la única manera en la que nosotros podemos anclar nuestra fe, sin importar lo que suceda alrededor de nosotros en este mundo caído, Padre Santo. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y por eso, Señor, en esta noche queremos bendecirte a ti, exaltarte a ti, honrarte, Señor, tan solo a ti, adorarte por quien tú eres, Señor, y entregar nuestra mente y nuestros corazones en tu presencia. Te exaltamos y nos rendimos ante ti en esta noche. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor.
Señor. Hoy te vengo a bendecir. Te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Hoy venimos a bendecir el nombre de nuestro Señor, a agradecerlo tan solo a Él por todo su amor, porque su amor es inagotable, y agradecerle porque su misericordia se extienden de generación en generación. Amado Señor, en esta noche todos juntos hemos venido a presentarnos delante de ti, a reconocer las proezas que tú has hecho, Señor, con tu brazo poderoso, pero también a reconocer aquellos detalles simples y pequeños con los cuales tú nos bendices cada día. Te pedimos, Padre Santo, que nos permitas mantener una capacidad de asombrarnos, de maravillarnos por las cosas grandes y poderosas, pero también por esos detalles que parecerían insignificantes, pero todos, Señor, todos son solamente por tu obra, por tu gracia, por tu provisión que tú entregas a cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Santo, y en esta noche también queremos presentar delante de ti los diezmos y las ofrendas, reconociendo, Señor, que todo procede de tu mano, que tú eres nuestro Dios amoroso y cuidadoso, quien nos mantiene con bien. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que exalta a los humildes, el que da, el que colma de bienestar, el que colma de bienes a los hambrientos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que por tu misericordia nos permite seguir trabajando para la extensión de tu reino, que tu palabra siga siendo predicada y que las personas que estén pasando por cualquier necesidad, sea esta física, Señor, alguna necesidad de su alma y también, Señor, sobre todo necesidad espiritual, seas tú utilizando nuestra casa, Dios es fiel, en los diferentes ministerios que hay, cada uno de ellos, Señor, enfocados en familias, en jóvenes, en niños, en personas adultas, en personas que están pasando por algún tipo de adicción, Señor. Cada uno de ellos tiene una misión y una tarea encomendada por tus manos, Padre Santo. Por eso te agradecemos por nuestra iglesia y la forma en la que nos permites sostenerla, Padre, y descansamos y reconocemos que todo procede de ti. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús entregamos las ofrendas. Amén y amén. Amados hermanos, en esta noche queremos también nosotros comunicar a todos ustedes que recuerden, por favor, el próximo día domingo tendremos también nuestro servicio en línea. Este estará disponible a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube a las 10 de la mañana. Así que, amados hermanos, usted prepárese con sus mejores galas, no importa si está en casa. Deje a un lado la pijama o esa ropa que usted tal vez utiliza entre semana mientras usted está en casa. Prepare su corazón, arréglese, disponga ese tiempo para poder presentarnos como nuestro Señor se merece, con todo lo mejor. No, lo que importa es la actitud de nuestro corazón. No la prenda que usted se coloque, sino la actitud de nuestro corazón para adorarlo y exaltarlo a Él. En este tiempo nos ha tocado hacer iglesia desde casa, pero la presencia de nuestro Señor es la que nos une. Así que, amados hermanos, tenemos razones y motivos suficientes para exaltarlo a nuestro Padre Celestial. Lo haremos este domingo a las 10 de la mañana en línea, pero también debe tomar en cuenta usted que este domingo estaremos nosotros participando de la Santa Cena. Desde ya lo anunciamos a todos ustedes para que preparen los elementos ahí en sus domicilios y tenga ese tiempo especial para hacerlo en familia y también juntos en la transmisión de nuestro servicio dominical.
Ahora vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial para recibir la exposición de la palabra y nuestro querido pastor Edguitar Silva va a compartir con nosotros y seguiremos profundizando las verdades y la riqueza de lo que se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que por favor, deje a un lado cualquier distracción, prepare su corazón, tenga abierta su Biblia, su cuaderno de apuntes y entremos delante de nuestro Padre Celestial en este tiempo de enseñanza. Amado Señor, queremos bendecir tu santo nombre y darte gracias por quien tú eres. Reconocer, Señor, que tú eres nuestro Padre amoroso que provee para nuestras vidas y ahora provees de alimento para nuestras almas. Gracias por la vida de Pastor Edguitar, úsalo con poder y ayúdanos, Señor, a publicar las verdades que aprenderemos en esta noche. Hemos orado en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches, un abrazo para cada uno de ustedes, como siempre contentos dándole la gloria al Señor de que en medio de cualquier situación adversa que podamos estar viviendo, hemos visto la mano de Dios, así que nosotros somos testigos oculares del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, porque el simple hecho de que nosotros esta noche, amados, estemos respirando, el simple hecho de que podamos tener los recursos para poder escuchar la palabra de Dios, somos bendecidos. Ahí donde tú estás, sé que la bendición de mi Señor te alcanza, el abrazo de mi Señor te alcanza y disponemos entonces nuestro corazón para deleitarnos en la bendita palabra de Dios. Amados, si algo nos ha sostenido en este último año, iglesia, es precisamente perseverar en el estudio, en el abrazar las Escrituras. El Señor ha usado este tiempo para que su pueblo sea afirmado en la sana doctrina. Y muchos de nosotros podemos decirle, Señor, yo ya quiero que se termine todo esto, pero el Señor de seguro dice, yo todavía no, porque sigo obrando con mi iglesia. Porque hoy una buena cantidad de ese pequeño remanente está viendo de una manera distinta al cuerpo de Cristo, a la iglesia, está viendo de una manera distinta la palabra de Dios. Hoy muchos se están dando cuenta de lo importante y vital que es abrazar mi palabra. De seguro el Señor está diciendo eso. Por eso en esta noche, mis amados, yo quiero que tenga abierta su Biblia en Juan capítulo 16 y estamos en esta sección que lo estudiamos ya en parte el día martes, pero hay tantas verdades, hay tanta profundidad que vale la pena retomar y no saltarnos, sino deleitarnos en esta porción de la Escritura, Juan capítulo 16, desde el versículo 16 al 33. Si usted tiene la versión Reina Valera del 60, tal vez usted tenga este título en esta sección, dice, la tristeza se convertirá en gozo. O sea que en el corazón del Señor está este anhelo de que esa tristeza que puede estar experimentando el hombre, la mujer de Dios, se transforme, se convierta en gozo. Por eso el título de este mensaje es, Iglesia, Dios es fiel, que haya gozo en tu vida. Que haya gozo, que la tristeza, que las lágrimas, que el dolor se convierta en gozo. Amados, gracias por sus oraciones. Hermanos de la congregación han pedido oración por seres queridos. Nosotros mismos, como hermanos que estamos trabajando por gracia, estamos trabajando en la obra, en la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, tenemos familiares que han sido contagiados, así que a todos ellos les enviamos también una palabra de bendición y en cada petición que se nos ha hecho, el Señor sabe que estamos constantemente elevando
esas oraciones delante de Dios, que no es una fórmula o no es una forma evangélica de decir voy a estar orando por ti o yo estoy orando por ti, no, sino que en realidad sea más que una frase, sea una realidad. Si nosotros nos comprometemos a orar, pues que el pueblo del Señor sepa que estamos orando y que estamos intercediendo en cada momento que podemos en favor de la iglesia e intercediendo por esas peticiones que nos hacen. Que haya gozo. Amados, esta sección les decía de Juan capítulo 16, que ya leímos el martes, desde el versículo 16 al 33, amados, concluye el discurso del aposento alto y trata primordialmente de las emociones de sus discípulos. Diga conmigo, emociones, eso. Porque nosotros experimentamos muchas emociones como discípulos del Señor, seguidores del Señor. Esta sección trata precisamente acerca de las emociones de los discípulos. Ellos se encontraban al terminar de participar de lo que se conoce como la última cena, ahí en el aposento alto, antes de salir al huerto de Getsemaní. Amados hermanos, los discípulos se encontraban tristes. Emocionalmente estaban no solo tristes, sino confusos por algunas de las enseñanzas que el Señor había hecho. Y ellos estaban experimentando miedo. Por lo tanto, hermanos amados, para mí es alentador saber que los discípulos fueron hombres tal como nosotros. Sí, con problemas, con temores. Y sin embargo, el Señor pudo usarlos grandemente, así como el Señor nos puede usar grandemente también a nosotros. A veces tenemos la impresión falsa de que estos hombres que vemos nosotros registrados en la palabra de Dios, en este caso en el Nuevo Testamento, los discípulos, a veces tenemos la impresión de que eran diferentes de nosotros, o que eran hombres o mujeres especialmente dotados de un conocimiento espiritual muy elevado y un valor, una valentía, un arrojo que no es común en este mundo. Amados hermanos, la realidad, claro que hay hombres valerosos, mujeres valerosas en la palabra de Dios, pero en términos generales, por lo menos con los discípulos del Señor, este no fue el caso. Eran humanos, diga conmigo, humanos. Uno de los temas que se repiten en esta sección que vamos a estar estudiando es precisamente el gozo. Si usted se da cuenta, desde el versículo 20 al 22 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice en su Biblia? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, dice, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22, mire lo que dice, por favor. Versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 24, ¿qué dice? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que en mí tengáis paz, gozo y paz. Amados, los 11 discípulos, por cierto, que no sentían mucho gozo en aquella noche, pero lo que Jesús les dijo a la larga haría una diferencia en sus vidas. Al igual que puede hacer una diferencia, no solo en la vida de ellos, sino también en nuestra propia vida.
hoy, en este día, en esta noche. Por lo tanto, amados, nuestro Señor tierna y pacientemente les explicó cómo su pueblo puede tener gozo, y aquí yo quiero que empecemos entonces a seguir sacando enseñanzas para nuestras vidas. En primer lugar, aquí hay un principio que captar. Hay un principio que captar. El principio es sencillamente este: Dios nos da gozo no por sustitución, sino por transformación. Dice que vuestra tristeza se transformará, se convertirá en gozo. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos nosotros tomar muy en cuenta este principio que tenemos que captar. Dios nos da gozo no por sustitución, sino por transformación. Y para eso está la ilustración de la mujer que da a luz y que lo leímos hace un momento. Y creo que lo deja bien claro. El mismo bebé que causa dolor también es motivo de alegría. En el parto, los dolores de parto también es motivo de alegría. En el nacimiento, Dios no sustituye el dolor de la madre con algo que lo alivie. No, la madre va a experimentar dolor, más bien usa lo que ya está allí, pero lo convierte, lo transforma en gozo. Amados hermanos, todos los que hemos tenido la bendición de ser padres, todos los padres saben lo que es tener un niño entristecido porque se le ha roto algún juguete o que un amiguito le ha dejado para ir a su casa. El padre puede hacer una de dos cosas: o sustituir el juguete roto o el amigo ausente por alguna otra cosa, o transformar la situación en una nueva experiencia para el niño triste. ¿Te das cuenta? Si la madre siempre le da al niño un juguete nuevo, cada vez que se le daña, ese niño crecerá esperando que todo problema sea resuelto por sustitución, no por transformación. Si la madre siempre llama por teléfono a otro amiguito y la invita a venir a su casa para que el niño no se sienta solito, para que no sienta dolor, el niño crecerá esperando que la gente venga siempre a rescatarlo cada vez que haya una crisis. ¿Te das cuenta? El resultado en esos casos será un niño mimado que no podrá hacerle frente a la vida, no podrá hacerle frente a la realidad. En cambio, usar la sustitución, amados, escucha esto. Usar la sustitución para resolver problemas es el camino a la inmadurez. Comience a sustituir. Mientras que el camino de la transformación, Dios convierte vuestra tristeza en gozo. El camino de la transformación es el camino de la fe y es el camino de la madurez. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no podemos madurar emocional o espiritualmente si alguien siempre está reemplazando nuestros juguetes rotos. Siempre. No vamos a madurar. Jesús no dijo que la aflicción o el dolor de la madre iba a ser sustituida, reemplazada con gozo, sino que la aflicción fue transformada en gozo. Por lo tanto, el mismo bebé que causó el dolor también fue motivo de gozo. Lo mismo es en la vida cristiana. Dios toma situaciones al parecer imposibles, añade el milagro de su gracia y transforma la prueba en triunfo y transforma la tristeza en gozo. Esto lo podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento. Le dice al pueblo de Israel: Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. No sustituyó, convirtió, transformó. Amados, por ejemplo, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Usted recuerda la historia, ¿sí? Tanta envidia que tenía por parte de sus propios hermanos al ser un hijo muy especial para Jacob.
Los hermanos de José, ¿qué hicieron? Lo metieron en una cisterna y lo vendieron como esclavo. Y luego un hombre importante en Egipto, su nombre Potifar, ¿qué hizo? Lo echó en la cárcel como si fuera criminal. Dios mío. Pero Dios no sustituyó, Dios transformó en victoria esa situación desesperada, esa situación entre comillas de derrota. Todo lo que logró la persecución que Egipto desató contra Israel fue que Israel se multiplicara y prosperara más. Eso nos muestra la Escritura. Transformó el Señor. El rey Saúl, por ejemplo, el primer rey de Israel, persigue de una manera tan obsesiva al siervo de Dios, a David, quien Samuel ya lo había ungido como el segundo rey de Israel, el futuro rey de Israel. Sin embargo, Saúl, que todavía estaba en el trono, perseguía a David porque procuraba matarlo. Pero todo lo que logró fue que David se hizo un hombre de Dios más fiel. Esa persecución le ayudó a David a producir los salmos que hoy nos animan nuestros corazones, ¿sí? El Señor no sustituyó esa persecución por parte de Saúl, sino que convirtió, transformó en gozo. Hoy tenemos los salmos que nos animan. Incluso nuestro Señor Jesucristo tomó la cruz, símbolo de derrota y de vergüenza, y la transformó, no sustituyó, no, transformó en símbolo de victoria y gloria. ¿Te das cuenta? Ahora que entendemos este principio, podemos entender mejor los problemas y preguntas que los discípulos le hacen. A ver, aquí yo quiero aclarar por si acaso alguien se confunda. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue y es nuestro sustituto, pero estoy hablando ahora de la tristeza, estoy hablando de situaciones difíciles, ¿sí? No estoy hablando de la redención, no, Él es nuestro sustituto perfecto. Estoy hablando de que cuando pasamos por situaciones que no entendemos y que nos causa tristeza, el Señor no sustituye, el Señor transforma. Ese es el punto, por si acaso. Les decía que ahora que entendemos este principio y que hemos aclarado, entonces podemos también entender mejor los problemas y preguntas de los discípulos. Juan capítulo 16, versículo 16, por ejemplo. Todavía un poco, dice, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis porque yo voy al Padre. ¿Qué tal si el Señor te hubiese dicho eso si tú vivías hace 2000 años? Te aseguro que tú también decías, Dios, ¿qué significa esto? Todavía un poco y no me veréis. ¿Qué significa? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué significa? Porque yo voy al Padre. Amados, Jesús anunció que en breve el mundo no le vería más. Luego, en breve le verían. Fue una afirmación deliberadamente desconcertante. Jesús hablaba en alegorías, hablaba en sentido figurado y los discípulos obviamente no entendieron. Esto también, por lo menos a mí, amados hermanos, me alienta cuando estudio la Biblia y hallo afirmaciones que no puedo entender. Digo, incluso los discípulos tuvieron sus horas de ignorancia espiritual. ¿Qué quería decir Jesús? Posiblemente estaba hablando de los eventos que se avecinaban en relación con su muerte y resurrección. Después de su sepultura, ellos no le verían por un breve tiempo, pero luego Él resucitaría de los muertos y así ellos podrían verlo de nuevo. Les había dicho en ocasiones anteriores que se levantaría de los muertos después de 3 días, pero sus palabras nunca penetraron en la mente y en el corazón de ellos. Por eso, una vez más, imagínate, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Amados,
El Señor les había dicho en ocasiones anteriores que se levantaría de los muertos. El Señor ya les había dicho en otras ocasiones que después de 3 días resucitaría, se levantaría de los muertos. Pero una vez más, no penetraron en la mente y en el corazón de ellos esta verdad. Sin embargo, amados, yo pienso que Jesús estaba hablando primordialmente de su regreso al Padre. Dice, porque yo voy al Padre. Esto se relaciona con lo que también dijo en Juan 16:10. Dijo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amados, los discípulos no vivieron para ver el regreso de Cristo, pero sí murieron y le vieron cuando llegaron a la gloria. Te repito. Los discípulos no vivieron para ver el regreso de Cristo. De hecho, nosotros estamos esperando su regreso. Pero aunque no vivieron para el regreso de Cristo, sí murieron. Y apenas murieron, le vieron cuando llegaron a la gloria. En comparación con la eternidad, amados, el tiempo que la iglesia ha estado esperando el regreso del Señor ha sido en realidad un poco. No es mucho, hermanos amados. Recuerde que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A decir verdad, la frase un poco se usa en este mismo sentido cuando en Hebreos capítulo 10 versículo 37, Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque aún falta un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amados, en lugar de pedirle a Jesús que les explicara sus palabras, los hombres, estos discípulos, empezaron a comentarlo entre sí, casi como si se abochornaran de confesar su ignorancia. No obstante, uno no avanza mucho por un intercambio de ideas o palabras que no entiende. Cuando te reúnes a conversar con otra gente que no entiende, imagínate cuál es el resultado. Es más bien cuando nos acercamos al Señor y le pedimos su ayuda, que en realidad, Iglesia Dios es fiel, nosotros aprendemos las lecciones importantes de la vida. ¿Cuántas lecciones has aprendido durante este último año? ¿Y cuántas vamos a seguir aprendiendo? Así que alégrate, Iglesia amada. Nosotros tenemos una motivación correcta para alegrarnos. Porque estamos aprendiendo, porque Dios nos instruye, porque Dios nos guía, porque Dios nos sostiene. Pero, por ejemplo, compara la alegría que experimentó Egipto cuando Israel partió. Ellos no sabían que iban a ser avergonzados. Iban a ser avergonzados. El mundo se alegró cuando Jesucristo salió de escena. En aquella época, ¿qué decían el sumo sacerdote y todos los fariseos y saduceos y escribas y los enemigos del Señor? Se alegraron. Pensaron que ahí al morir en la cruz habían obtenido la victoria, y lo mismo el mismísimo infierno. Sí, Señor. Entonces, mire, la alegría de los dirigentes políticos, tanto como de los líderes religiosos de aquel entonces, esperaban que los primeros creyentes ahora les tocaba a ellos, que también murieran y que el movimiento cristiano desapareciera, pero no fue ese el caso. Jesús envió al Espíritu Santo a su iglesia, y la iglesia sigue hasta el día de hoy llevando la palabra de la gracia de Cristo hasta lo último de la tierra. Los primeros cristianos se regocijaban incluso cuando sufrían persecución, mis amados. Tú dices, ¿pero cómo es esto? El Señor cambiaba, transformaba su tristeza en gozo, no sustituía. Transformaba. En Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos
por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Qué hermoso, hermano amado. Una vez más, el ejemplo que hemos dado lectura, ¿sí? La mujer cuando da a luz tiene dolor, estoy en el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amados, para la madre que sufre los dolores de parto, cada minuto le puede parecer, no un minuto, le puede parecer una hora. Nuestro concepto del tiempo cambia con nuestras emociones, ¿te has dado cuenta? 30 minutos en la silla de un dentista, por ejemplo, puede parecernos horas de horas interminables. Mientras que horas pescando o cenando con amigos pueden parecernos muy poco tiempo. Dices, ¿qué pasó? Cuando nos deleitamos en una predicación, por ejemplo, hay hermanos que nos dicen, yo como quisiera que usted, pastor, siga predicando más tiempo porque se me pasó volando. Qué lindo, qué bueno, mis amados. Ahora la madre siente como si el nacimiento estuviera demorándose una eternidad, cuando en realidad bien puede ser un poco. Eso nos pasa a nosotros. Cuando el bebé nace, el dolor queda en el olvido porque el gozo llena el corazón. El mundo actual no quiere a Jesucristo ni a su iglesia. El mundo se regocija mientras nosotros sufrimos esperando el regreso de nuestro Señor. Y amados, usted dice, no exageres, pastor. Lo que pasa es que tal vez no estás enterado de la persecución que hay en otros países al cristianismo. Pastores que están siendo incluso hasta asesinados. En los Estados Unidos, gente extremista ha llegado y ha lanzado piedras y han lanzado amenazas a más de una iglesia cristiana. En Estados Unidos, mis amados. El mundo se regocija mientras nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es más, toda la creación sufre, dice la palabra de Dios, dolores de parto. ¿Debido a qué? Debido al pecado. Dolores de parto, toda la creación está esperando el regreso del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amados, cuando el esposo está ausente, la esposa se lamenta. Pero en un poco, falta poco tiempo, mis amados. Parecerá una eternidad, 2000 años, como a la mujer le puede parecer una eternidad los dolores de parto. Pero no, poco. Él volverá. Iglesia, el Señor volverá y nosotros iremos con Él al cielo. ¿Para qué, pastor? Para gozarnos en la casa del Padre. Sí, Señor, yo lo creo. Aunque la aplicación inmediata puede haber sido para los corazones afligidos de los discípulos que están en el capítulo 16, la aplicación general, la aplicación más amplia, en realidad es para todo el pueblo de Dios mientras espera la venida de Jesucristo. Para nosotros parece una larga espera, pero Dios no mide el tiempo como nosotros. Una vez más te recuerdo, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero mientras esperamos debemos hacerle frente a las pruebas y los sufrimientos a base de transformación, no de sustitución. No que nos cambien los juguetes rotos, no. Si esperamos madurar en la vida cristiana, hemos de entender entonces esta lección. Pero en esta sección también tenemos
una promesa que creer. Y esto lo encontramos desde el versículo 23 al 28. Una promesa que creer. Lea conmigo, 23 al 28. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Aquí hay una promesa que hay que creer, hermanos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo, mire, nuevamente la palabra gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Lea conmigo todos, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amados, el tema central de este párrafo es esta promesa que hay que creer, hermanos. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Usted recuerda, ya analizamos una parte, un aspecto de esta sección el día martes. Pero mira, es momento de ampliar y de afirmar esta enseñanza. Aquí hay una promesa que creer. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es importante, amados, notar que el texto usa dos palabras diferentes para la idea de pedir, aunque se puede intercambiar. Veamos estas palabras. Las palabras que se usan en Juan 16:19, por ejemplo, dice: Jesús conoció que quería preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Mire esta otra pregunta. En el versículo 23, la parte A, la primera parte. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Quiero que vea en estos pasajes preguntas y ruego. Esto quiere decir hacer una petición. Se usa cuando alguien hace una petición aún igual. Las palabras que se traduce pedir en Juan 16, 23 y 24 que hemos dado lectura, quieren decir pedir algo aún superior. No significa pedir a alguien aún igual. Es pedir algo aún superior. Jesús nunca usó esta última en su vida de oración porque Él es igual al Padre. Nosotros nos acercamos a Dios, en cambio, como inferiores, pidiendo su bendición. Pero el Señor se acercó como el mismo Hijo de Dios, igual con el Padre, porque el Padre y yo uno somos. ¿Te das cuenta? Es distinto. Es distinto que el Señor ore, ruegue al Padre. Esa petición y ese ruego es entre pares, iguales. Pero cuando nosotros pedimos y rogamos, no, es de un ser inferior, como seres humanos creados, limitados, finitos en este mundo, a alguien superior, que tiene toda la autoridad, que tiene el control de todas las cosas. Es distinto, como vamos a estudiar luego. En Juan capítulo 17, la oración intercesora, la oración sacerdotal que hace nuestro Señor Jesucristo a su Padre, es una oración de iguales. Pero en cambio nosotros tenemos que aprender a ubicarnos. Hermanos, muchas veces he visto yo a supuestos cristianos que supuestamente son muy espirituales y hacen unas oraciones irreverentes al Señor. ¡Ey, ubícate, por favor! Y yo declaro en el nombre de Jesús y decreto. Tú no decretas nada, solo Dios decreta. Y yo reclamo las promesas de Dios para mí. Tú no reclames nada. Sé humilde con Dios.
Ten conciencia de que nos estamos dirigiendo a alguien superior a nosotros. Amados, ¿qué periodo de tiempo quería Jesús indicar con la frase en aquel día? Ahí estamos en el versículo 23, no nos perdamos. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En aquel día. Amados, se refería al tiempo después de la venida del Espíritu Santo, en aquel día. Ya en el versículo 22, un versículo antes, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver. Les prometió que les vería de nuevo y él cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque vino el Señor Espíritu Santo. Pasó 40 días con ellos incluso, porque no solo que el Espíritu Santo vino y está en la vida del creyente, sino que hace 2000 años ellos lo vieron resucitado. 40 días con ellos después de su resurrección, enseñándoles claramente las verdades que tenían que saber para tomar su lugar y ministrar y servir aquí en la tierra. Aquel día no puede referirse al día de su regreso por su iglesia, porque no hay evidencia en la Biblia de que oraremos a Él cuando hayamos llegado al cielo. ¿Ya para qué? En el cielo no vas a estar orando, en el cielo vas a estar alabando, en el cielo vas a estar postrado, en el cielo vas a estar reconociendo a aquel que es digno. Jesús sabía que ellos querían hacerle una pregunta. Versículo 19, Juan 16, 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Amados, el Señor sabía que le querían preguntar. Como en esta noche, el Señor sabe tus cuestionamientos, el Señor conoce tus preguntas, tus dudas, el Señor conoce. Hace 2000 años con los discípulos, al entender que ellos tenían esta pregunta, el Señor les aseguró que vendría un día muy pronto, cuando ellos no les harían más preguntas. Ya no más preguntas. En lugar de eso, ellos orarían al Padre y Él supliría sus necesidades. Esa fue la promesa que ellos necesitaban desesperadamente creer, ¿sí? Que el Padre les amaba y que oiría sus peticiones y supliría sus necesidades. Amados, mientras Jesús estaba en la tierra, Él suplió todas las necesidades de sus discípulos. Fue el Señor. ¿Quién suple tus necesidades? El mismo Señor. Habla a los discípulos del Señor. Hace 2000 años, los discípulos entendían que Él iba a regresar al Padre, pero el Padre supliría las necesidades de ellos. Aquí tenemos la maravillosa promesa y privilegio de la oración. Nuestro Señor había mencionado la oración muchas veces en su ministerio y había puesto el ejemplo de oración en su propia vida. En verdad, era un hombre de oración. Nuestro Señor Jesucristo, en su mensaje en el aposento alto, recalcó la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oración. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amados, lo dijimos el día martes. No es lo que a ti se te antoja lo que vas a pedir, es que vas a pedir de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pedir en el nombre del Señor Jesucristo es como si al orar tú estuvieras pidiendo lo que Jesús pediría. Es eso. Por lo tanto, el Señor dejó bien claro que la oración de fe es uno de los secretos de una vida cristiana fructífera. Amados, Jesús explicó que habría una nueva situación
debido a su resurrección y ascensión y debido a la venida del Espíritu Santo. Ya no les hablaría en términos que exigían perspectiva espiritual para comprenderlos. Usted leyó, ya no en alegorías. Les dice versículo 27. 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amados, les hablaría en términos sencillos y les revelaría al Padre. En el aposento alto había usado varias figuras simbólicas para que captaran su mensaje. Por ejemplo, el lavamiento de los pies, la casa de su Padre, la vid y los pámpanos, el nacimiento de un bebé. El Señor estaba usando muchas alegorías, muchas figuras, muchas representaciones. En los días que seguirían, esas figuras se harían cada vez más claras para los discípulos mientras fueron enseñados por el Espíritu de Dios. Por eso, el propósito del estudio de la Biblia no es simplemente entender verdades profundas, sino llegar a conocer mejor al Padre. Yo te repito esto, porque hay gente que a veces está desubicada, ¿no? A veces dicen, no, yo ya escuché esa prédica del hijo pródigo. No, ya otra vez Juan 3:16. A ver, yo necesito estudios profundos. Dios mío. El propósito del estudio de la Biblia no es simplemente entender verdades profundas, que es necesario, sino llegar a conocer mejor al Padre. Por eso en el versículo 25, Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amados, si nuestra lectura y estudio de la Biblia no resulta en esto, conocer más a Dios, entonces hasta la lectura de la Biblia nos puede hacer daño en lugar de un bien. ¿Por qué? Porque si solo tienes conocimiento, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Si tú quieres ser un almanaque bíblico, pues hermano, haz un alto, por favor, y di, a ver, qué bueno que estudie, qué bueno que quiera aprender más, pero tu relación con el Padre, conocer a una persona, habría no solo entonces una nueva situación en la enseñanza, sino también una nueva situación en sus oraciones. Jesús ya había insinuado esto. Él regresaría al cielo para estar con el Padre y allí ministraría como nuestro sumo sacerdote, ahí a la diestra del Padre, haciendo ¿qué cosa? Intercesión por nosotros. También ministraría como nuestro abogado. Como nuestro sumo sacerdote, Jesús nos da la gracia para que no pequemos, pero como nuestro abogado nos restaura cuando confesamos nuestros pecados. Su ministerio en el cielo hace posible nuestro ministerio aquí en la tierra. Sí, para aquellos que a veces en el ministerio comenzamos a ser demasiado autosuficientes. No, hermanos, tenemos que recordar esta verdad. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, que es interceder por nosotros. Su ministerio hace posible nuestro ministerio como testigos aquí en la tierra, mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando se lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, se descubre que la iglesia inicial, la iglesia primitiva, la primera iglesia dependía de la oración. Creían en las promesas de Dios y le pedían a Dios lo que necesitaban. Así que le haría mucho bien a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, Dios es fiel, si regularmente repasaran lo que Jesús enseñó en cuanto a la oración en este discurso del aposento alto. Hay en realidad gozo, amados, al orar y recibir respuesta a la oración. Hay gozo
en llenar las condiciones que Jesús señaló para una oración bíblica, para una oración precisa. Hay gozo en la oración y hay gozo al darse cuenta del principio de transformación. Jesús mencionó esto a sus discípulos y nos da en el pasado a través de la historia y ahora lo hace en esta noche a tu vida, iglesia. Hay gozo en que cuando tú le oras al Señor, el Señor te escucha y obra. Hay gozo al saber que el ministerio de nuestro Señor a la diestra de Dios Padre hace posible que nosotros hagamos el ministerio aquí en la tierra con la guía del Espíritu Santo. Hay gozo al saber que cuando leemos la palabra de Dios no es para almacenar enseñanzas profundas, no, que cuando leemos la palabra de Dios hay gozo, de que cada vez que aprendemos algo del Señor nos permite conocerle más a Él, al Padre, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, y eso nos produce gozo. Y hay gozo, como comencé este mensaje, voy terminando, hay gozo al darnos cuenta de este principio, el principio de transformación, no el de sustitución, sino que Dios transforma tu dolor en gozo, transforma tu dolor en tristeza. Recuerda la experiencia de la mujer que está a punto de dar a luz. El Señor no sustituye ese dolor. No. El Señor permite que la mujer que va a dar a luz, que tiene y experimenta los dolores de parto, el Señor permite que experimente ese dolor, pero luego transforma en gozo. Cuando tiene a su bebé o a su bebita en sus manos, ya se cambió, se transformó. ¿Te das cuenta? A veces nuestras oraciones pueden estar equivocadas. A veces le pedimos al Señor que sustituya las situaciones, las circunstancias, en lugar de decirle, Señor, en lugar de sustitución, transformación. Cambia en gozo. Transforma, usa este dolor, usa esta experiencia amarga, usa esta tristeza, usa, Señor, y transforma, cambia. Hazlo, Señor, que se convierta en gozo. Amados, el gozo de participar en su victoria sobre el mundo es el tema que me queda para una siguiente oportunidad. El tiempo ha concluido y yo te pido que por favor oremos. Señor, gracias por esta enseñanza. Yo te pido que tu iglesia pueda entender, Señor, este principio. Padre Santo, muchísimas veces tú no sustituyes los juguetes que fueron quebrados, rotos, dañados. No, pero tú transformas, Señor. Las situaciones dolorosas tú las conviertes en gozo. Amado Padre, que este mensaje sea una realidad a partir de esta noche en la vida de muchos de tus hijos. Que a pesar de que estén pasando cualquier situación dolorosa o difícil, Señor, tú no sustituyas necesariamente, pero sí transformes en gozo. Bendigo a tu iglesia en el nombre del Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Un abrazo fuerte.